chinche sindicalista. Les comentamos que ayer se estrenó The Virtuoso, que como yo sé inglés lo voy a traducir, porque quiere decir El Virtuoso, una película que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con Star Trek? Bueno, resulta que el actor que hace de el Capitán Pike está como principal de esa película que se llama Anson Mount, y también tiene a Anthony Hopkins, el doble ganador de Oscar. Del Oscar, ajá. Que le acaba de robar el Oscar a Chadwick Boseman. Blanco tenía que ser. Pero con motivo de que esto se acaba de estrenar, no solamente en cines dentro de Estados Unidos, sino también en Amazon Prime, a un precio súper especial. Lo tienen a $5.99 para alquilar y $10 para comprar, que realmente es súper barato. Creo que un buen tema para hablar es qué es lo que pasa con los actores que están en Star Trek, que por lo general no hacen carrera, como creo que le va a pasar a Anson y le ha pasado a casi todos. ¿Por qué será que cuando están en esto, medio que todo el mundo los identifica con estos papeles y después no pueden actuar de otra cosa porque no los concebimos como otra cosa? ¿O por qué no levantan cabeza? Bueno, es que depende. Levantan cabeza. Depende, porque algunos sí lo han logrado o han desarrollado una carrera aparte, ¿no? Depende, si hablamos de una carrera cinematográfica o en la televisión, pues ya es otra cosa. Pero si hablamos de una carrera en sí, pues muchos lo han logrado de diferente manera. Entonces ahí sería eso, depende cómo lo veas. Si hablamos específicamente en el cine y en la televisión, pues ahí sí podríamos decir que ha sido complicado. Sin embargo, algunos de ellos han logrado ir más allá y otros se han involucrado en otras áreas, ¿no? O del arte o en otras cosas. Entonces ahí pero pensando, por ejemplo, en Enterprise, Scott Bakula ya venía con una carrera y fue alguien que tenía Quantum Leap, unas cuantas películas y diferentes cosas. Pero es que otra persona de ese reparto siquiera tuvo una película. ¿Y por qué pasa eso? Pero es que también agarraste con toda la pena del mundo al peor cast de todas las series de Star Trek. Bueno, te voy a decir, la nueva generación, que para mí es el mejor, tenés a Patrick Stewart, que sí hizo películas. En su momento, bueno, tuvo al Profesor X, en su momento también salió de malo en El Complot con Mel Gibson y Julia Roberts, pero se dedicó más al teatro. Después está LeVar Burton, que venía de Roots y tuvo una carrera televisiva, pero ya venía con algo de antes. Después tenés a Jonathan Frakes, que dirigió algunas cosas. ¿Y quién más hizo algo? Sí, Jonathan se quedó dirigiendo, ¿no? Es que, de nuevo, también cada quien fue agarrando su propio camino. En el caso de LeVar Burton, es la cara de uno de los programas de televisión pública más populares. Ajá. No. Ahorita lo quieren para Jeopardy. Ahorita, ya. ¿De cuál Pero es? Él hacía creo que se llama Reading Rainbow, que es uno de los programas más populares para niños en televisión pública. Y el hombre ha hecho carrera ahí desde entonces para acá. De hecho, lo hacía en paralelo. Al estilo tenía antes. Él ya venía de Roots. Sí, yo digo correcto. Los que se formaron en Star Trek, al estilo Dennis Crosby, que se fue a hacer películas. Y ni siquiera se puede decir que la identificaban demasiado con Star Trek porque estuvo unos pocos capítulos. Pero siempre se da que, o sea, estos actores o se quedan en la nada o capaz que hacen películas como esta, El Virtuoso, pero es que también de nuevo, pero es que eso es lo que iba, cada uno tenía caminos diferentes. Gates McFadden, por ejemplo, venía de teatro musical y de coreografía. Del teatro, su carrera era de otro lado. Hizo Next Generation y terminando Next Generation siguió con su carrera como bailarina y actriz de teatro musical. Lo mismo Brent Spiner. Pobrecito Will Wheaton, él se destruyó la carrera. Pero él ya encontró su camino. Exacto, ya encontró por dónde, pero durante muchos años él sufrió ese peso, pero era porque él se destruyó su carrera solito. Sí. Básicamente. Y la pobrecita Marina Sirtis, pues es que sí, no había para dónde, ¿no? Sí, Michael Dorn hizo un montón de carrera como actor de voz, perdón,
y haciendo teatro. ¿Quién más estuvo en Next Generation? Vamos a ser sinceros, cualquier actor que se precie de tal, no quiere hacer películas o quiere estar en una serie por lo menos parecida a lo que es Star Trek, cuando el 90% o más terminan ganándose la vida firmando autógrafos en las convenciones. Y ahora con la pandemia ni siquiera pueden hacer eso. O en algún crucero. Pues es que depende, o sea, es que de nuevo varía mucho las metas personales, o sea, muchos, por ejemplo, si tú ves las entrevistas del cast y crew de Next Generation, para ellos fue algo extraordinario, y la mayor parte de ellos tenían otro camino, y lo que les enseñó Star Trek es que no les gustaba mucho ese reflector, por ejemplo, ¿no? Y esto que pasa, les pasa a muchísima gente, o sea, no es un problema Pero de no Star Trek en solamente de particular, Star Trek, estamos hablando de, bueno, de otras cualquier serie series. Por popular, ejemplo, cualquier serie X-Files. popular. Bueno, Gillian Anderson ha logrado hacer una carrera, pero David Duchovny hay medio medio. Entonces muchos de ellos se quedan. David Duchovny hizo más carrera que Gillian Anderson. Gillian Anderson recién agarró con The Crown. Por todo este tiempo no había hecho nada. Pero David En Duchovny nada más Hannibal. hizo Californication y ya. Sí, bueno, pero Gillian Anderson estaba en Hannibal y era. Sí, a mucho inglés, esta serie del tipo que es un psicópata y ella es la detective, se me acaba de olvidar el nombre, pero creo que le pasa a muchos actores de muchas series así, incluso a Mark Hamill le pasó con Star Wars. En Buffy the Vampire Slayer, fuera de Alison Hannigan, nadie. Exactamente, ajá. Entonces O sea, suele pasar, estábamos hablando de Fringe, ahorita mencionaste a Fringe, que por Party cierto a of mí sí me Five. gustaba, y no, muchos no lograron. Entonces, Exacto. digamos que es normal. Y por eso mucho actor se lo piensa. Recuerdo cuando una entrevista que le hicieron a Chris Evans y muchas veces le habían ofrecido el papel de Capitán América y no quería hacerlo por eso, porque él decía, me voy a encasillar, me voy a quedar aquí, son 4 años, 5 años, lo mismo Hugh Jackman, porque a él también le habían ofrecido el papel de Wolverine varias veces y no quería, ya había hecho a Van Helsing y no quería estar en otra franquicia. Su esposa le dijo, lo convenció, mira, no dejes pasar esta oportunidad y pues fue una buena decisión. Entonces yo creo que mucho actor se lo piensa y pues hasta dónde va sí, pasa incluso con los de telenovelas, o sea, cualquier actor que esté en una misma franquicia o en una película, por ejemplo, pensemos los actores de Crepúsculo, Robert Pattinson, Kristen Stewart, ¿cuánto les costó quitarse de encima eso y demostrar que eran? Y los demás se quedaron en el limbo. Leonardo DiCaprio, después de Titanic, para construir una carrera, aparte de ser un ídolo juvenil, digámoslo así. Entonces yo creo que... Pero sobre todo en televisión, la mayor parte de las series sí, populares tienen esa misma ajá. de nuevo, Party of Five, Dawson's Creek. Ajá. O sea, tendrás algún chispazo de pronto. Katie Holmes en Batman. De la rubia esta Williams, que no me acuerdo el nombre, tuvo una buena carrera, creo que una nominaciones al Oscar. Ajá, ¿Quién? ahorita, después de 20 años, Michelle Williams. Ya. Después de 20 años de Dawson's Creek, está empezando a levantar, pero después de estar picando piedra por años y de que se muriera su esposo, que eso también hay que recordarlo. En fin, o sea, ahí y de nuevo, Gillian Anderson acaba de hacer un papelazo en The Crown, pero son esas decisiones de tengo que romper tanto al personaje que tenían en mente para hacer algo totalmente diferente y demostrar que soy actor, actriz, y ya de ahí me agarro una carrera. Pero fuera de eso, o sea, el pobre Bryan Cranston, que es un actorazo, le está costando trabajo elegir proyectos, porque todo lo que le llega es, queremos a Walter White. A Walter White. Y le no salió de hacer la serie a participar en... Ay, se me acaba de olvidar. Los Power Rangers no sale. Salió. Sí, Bryan Cranston salió de hacer esto y el siguiente papel fue algo allí en los Power Rangers. Entonces, pues pienso que es ahí. Yo creo que eso está mucho en el actor, en su personalidad y en cuánto jugo le saque a eso, ¿no? Perdón, primero le agradecemos a Fernando Artiaga, un genio, Bernardo. que nos puso un super... Bernardo, perdón. Muchas gracias por el super chat. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer escucharlo. Muchas gracias a vos, Bernardo, un genio como siempre. Pero, ay, se me fue. ¿Qué estaban diciendo? Yo estaba diciendo que dependía del actor y cuánto provecho le saca, porque... No, pero dijeron a alguien. Iba a decir algo...
De Bryan Cranston, que acaba De de Bryan sacar una Cranston. serie. No, a mí lo que me parece que Bryan Cranston tuvo un problema con Malcolm in the Middle. Una vez que terminó Malcolm in the Middle, se le acabó la carrera. Pero una vez que hizo Breaking Bad, ahora no ha trabajado, o sea, no ha parado de trabajar. Hace por lo menos 2 películas al año, tiene una miniserie, tiene una serie. O sea, creo que es alguien que no es que le ofrezcan solamente hacer de papel de Breaking Bad, digo, porque básicamente ha hecho absolutamente de todo. Y tuvo que romper, reitero, con Malcolm in the Middle, una vez que hizo Breaking Bad. Pero es que es mucho eso, es el qué tanto estás dispuesto a llegar. Y muchos lo que descubren con Star Trek es que lo que no les gusta es el spotlight, ¿no? Sí, el foco. En el caso, por ejemplo, Patrick Stewart salió de ahí a hacer teatro, pues es que él hacía teatro antes. Y lo que él ama hacer es teatro. Entonces, cuando terminó Star Trek, y lo dijo muchas veces, a mí no me gustó el rollo de estar en tele y me fui a hacer teatro, que es lo que amo, y de vez en cuando aparecía aquí, aparecía allá, y hacía cositas, pero lo que él quería hacer era teatro, ¿no? Y Yo no por creo que ningún supuesto. actor que está en una serie así quiera terminar ganándose la vida, que es lo que le pasa, reitero, por lo menos al 90%, ganándose la vida en estas convenciones en donde firman autógrafos y están en crucero, medio que tratados como dioses, básicamente, cuando están alrededor de todos los trekkies, pero es todo lo que pueden hacer. Yo no creo que todos hayan decidido no actuar. Simplemente, o sea, van a un casting y le dicen, no, sos una cara demasiado reconocible con este papel, no te podemos contratar porque la gente no te va a poder diferenciar de esta persona que vimos en la serie y nos vas a terminar jodiendo la película o la serie a nosotros. Creo que ese es el caso, pero no sé si es más culpa nuestra que otra cosa, porque como que los encasillamos dentro de estos papeles. Sí, es verdad. Y también, sí, depende mucho. Por ejemplo, Michelle Nichols desarrolló toda una carrera apoyando a la NASA, reclutando chicas, mujeres que me parece una cosa hermosa. Bueno, cada uno trató de encontrar. George Takei ha desarrollado una carrera aún como activista de los derechos humanos, como escritor. Sí, pero yo es el ejemplo Entonces, concreto de que también él se gana la vida vendiendo autógrafos. Él lo que hace, puede hacer otras cosas, digo, por ejemplo, fue el presentador de Howard Stern, que es mi ídolo, y cuando lanzaron el programa en Sirius, él estaba contratado, o sea, él mismo decía, digo, yo vengo a este programa porque me pagan, si no me pagan yo no venía, y lo podía tener creo que una semana o 2 semanas al año, porque el tipo es bastante caro, pero se tienen que ganar la vida, como por ejemplo también, él hizo animación, o hizo algún papel chiquitito, pero es reconocido siempre como Zulu. Y la sí, es mayoría de la gente verdad. ni siquiera sabe que es Takei, te dicen Sí, Takai o algo así. O sea, es entonces verdad. es esa cara, no Sí. es ese actor. Sí, 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 es cierto. Pero, perdón, creo que no sé si Manny quiere decir algo más, pero y es que creo que el problema, ese problema en particular pasó en Serie Original. Serie Original se la vieron en cruces para conseguir algo posterior. Pero creo que los de después fueron tomando decisiones muy personales acerca de su carrera. Que sí puedo entender que por ejemplo, es que de nuevo, volviendo al punto de la banda de Enterprise, por ejemplo, que creo que son los más claros que viven de ir a cruceros y de ir a convenciones y de vender No, pero podía ser, circuitos. digo, aparte de Jerry Ryan. Exacto. Pero, por ejemplo, Robert Picardo también hizo Pero varias Robert cosas. Picardo hizo en Stargate, ¿no? Eso. Ajá, o sea, Robert Picardo tuvo cosas que hacer. Y Sí, ya. Kate Bueno, Mulgrew y Kate Mulgrew. ahora hace Kate poco Mulgrew. de Netflix, Orange is the New Black. Orange is the New Black. Y Sí, antes de eso sí. hizo un biopic para televisión, pero una biopic no me acuerdo, de una actriz popular, muy famosa de los años 50 en Hollywood. Pero hizo esa, no me acuerdo, no puede ser, y lo malo es que se me queda este IMDb. rollo no me acuerdo. Pero bueno, la casa es que hizo esa película. Después saltó a Orange is the New Black, etcétera. Y en realidad, hasta muy recientemente empezó a retomar su vida Trekkie, pero antes de eso no le gustaba hablar de Star No, Trek. no le gustaba.
Bueno, mirá, acá creo que Bernardo nos leyó la mente porque está diciendo George Takei coescribió un cómic hermosísimo llamado They Call Us Enemies sobre su experiencia en los campos de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Francisco debe conocerlo. En realidad, Bernardo, le contamos que queremos comentarlo acá. Estábamos planeando para esta semana, capaz que lo dejamos para la que viene, pero eso no nació como cómic, nació como obra de teatro. No, y de hecho es parte del activismo de George Takei desde hace muchísimo tiempo. Y de nuevo, o sea, entiendo que, pues, de nuevo, pobrecito Garrett Wang, que pues tiene que vivir de vender boletos, pero por ejemplo, Robert McNeil, pues, el Paris, también igual que y Roxanne Dawson, igual que Frakes, hicieron carrera dirigiendo. Y el actor que hace de París tiene un podcast muy interesante, muy chévere, lo hace con el otro actor y es divertido. Digamos que le sacan partido. Exacto, pero ese podcast empezó creo que en pandemia. Sí, empezó en pandemia. No tenía chamba, pero Robert McNeil antes de eso, por ejemplo, fue productor ejecutivo y director de la serie de Chuck, por ejemplo, de The O.C., si no ando mal. Roxanne Dawson también ha dirigido un montón de pero hay que decir lo mismo, digo, no, hacen eso porque no se les puede ver la cara. Sí. O sea, pues, si no se les ve la cara, no los identifican con ese personaje. Muchos de ellos es lo que opaca la carrera. Pero muchos de ellos, por ejemplo, que es el caso de Frakes y de particularmente de Paris, en particular de McNeil, de Robert Duncan McNeil, es que ellos dijeron que lo que descubrieron a lo largo de sus años en Star Trek es que lo que ellos querían hacer era dirigir, no actuar. O sea, es que les daban la oportunidad. Ellos lo llaman la Universidad de Star Trek para aprender a dirigir, pero es porque eso era lo que ellos descubrieron que les gusta hacer, no actuar. O sea, les es menos gratificante personalmente dirigir que actuar, que no es el caso de LeVar Burton, que también tiene carrera como dirección, o de Roxanne Dawson, que también tiene trabajo como dirección, pero particularmente Frakes y McNeil descubrieron que lo que a ellos les gusta hacer es dirigir, y es lo que hacen. Claro, pero creo que es Tim Duncan el que hacía de... Robert Duncan, McNeil. Robert Duncan, ¿cómo es que se llama el personaje? Tom Paris. Tom Paris. Entonces estoy mal. El que hacía el vulcano negro en Voyager. Ese es Tim Ross. Es Tim Ross. Ahí va. Que digo que también no le fue demasiado bien en la actuación y se dedicó a la música. ¿Se habrá dedicado a la música porque quería eso o porque no le daban trabajo en otra cosa? No sé, eso tendrías que preguntar. Tim Ross, yo sí recuerdo haberlo visto en pequeños papeles. Recuerdo que yo la primera vez que lo vi fue en iCarly como el director de la escuela. De la escuela, ajá. Ajá, era él. Y luego recuerdo que hace poco lo vi en The Good Doctor como un señor que necesitaba un trasplante, pero al final no se lo dieron porque tomó una copita de champaña para celebrar la graduación de su hija. Ya. Sí. Y de hecho Tim Ross tiene este rollo de que hace unos añitos le dio por reclutar a esos actores de Star Trek para hacer un fanfilm. Y a el güey le gusta mucho hacer fanfilms de Star Trek porque pues, es muy fan de Star Trek. Ahora es uno nuevo de Exenar, no sé si lo vieron. Sí, bien, sí. Pues no sé, ¿se acuerdan que les comenté que Jonathan Frakes les da la charla a los actores de Discovery cuando él dirige, ¿no? Que los llama a la oficina y les cuenta cómo es todo el rollo de, eres consciente de que has entrado al universo Star Trek, y les da toda la conversación de lo que significa ser un actor de la franquicia. Entonces supongo que hablando desde su misma experiencia, ¿no? De cómo fue enfrentar esto y la fama y todo esto. Para cerrar el tema, Manny, que te pregunto a vos, que sos la nueva generación, ¿vos identificás a estos actores como parte de las series o podés aceptarlos así cuando los ves en una película y no te acordás que están tan identificados con esos papeles? Pues lo veo muy difícil, ya que pues, ya incluso muchas veces no me sé el nombre del actor y lo llego a llamar por el nombre del personaje. Así que sí, lo vería muy difícil ver a uno de ellos y no pensar en mi mente, es el comandante Riker, digo, es este personaje aquí. Es el comandante Riker, no lo es otro personaje. No podría. Sería muy complicado.
Sí, no, Es págate, cierto. bueno, en el caso de que quieran disfrutar de esta película del Capitán Pike, ya que estamos hablando de sus personajes, acuérdense que en la descripción de este video vamos a dejar el link para que lo vean en Amazon. Está súper barato, capaz que pueden apoyar la causa y también disfrutan del flamante ganador del Oscar a Mejor Actor. Así que... Se ve interesante, el tráiler se ve muy interesante. Sí. Para pasar el rato. Anda a saber, capaz que está bueno, así que bueno, si alguien lo ve, que nos cuente qué le pareció.